Los seres humanos construimos nuestra historia permanentemente y basados en esa historia que repercute en nuestra existencia, ocurren muchas situaciones que se ven reflejadas en esos comportamientos a la que la vida nos lleva. Y considero que lo interesante de la historia es que se puede rediseñar, se puede reinventar, si se quiere, se puede volver a construir. Entonces, parte de lo que vamos a hablar esta noche tiene que ver con eso, con la historia y reflexionar la historia. En marzo 20 de este año, del año 2020, porque pues este video va a quedar grabado seguramente para el 21, para el 22 y para muchos años más. Pero en marzo 20 del 2020, con Yolanda Gutiérrez desde Costa Rica, grabamos un conversatorio que se llamó El amor lo es todo. Para ponernos en contexto, pues las personas que no lo han visto, les recomiendo que lo vean para poder entender con qué persona estamos hablando, vamos a hablar esta noche. Y el 5 de junio del 2020 grabamos un tema que se llamó Monólogo de una mujer valiente, donde estuvo en aquella oportunidad Diana Álvarez Andrade desde Colombia, y posteriormente, unos días después, en junio 26 también del 2020, grabamos otro que se llamó Volver a Vivir. Entonces, hoy estoy acompañado de estas dos personas, quienes merecen todo mi respeto por su historia de vida, por su experiencia, por su deseo de servir y de dejar una semilla en sus mentes, en sus corazones, con lo que nos puedan compartir esta noche. Bienvenidas, Yolanda y Diana, bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias, don César, por esa gentil invitación desde San José, Costa Rica, hoy para compartir con dos seres maravillosos, tanto don César Fernández como Diana Álvarez, un tema de vida que yo creo que nos corresponde a todos los seres humanos como parte de la historia, cada uno de nosotros. Por eso se dice por ahí que cada cabeza es un mundo. El problema es que a veces nada más nos hace falta un empujoncito para abrir esa puerta y que la gente pueda darse cuenta de que tenemos una historia de vida, que la queremos compartir con ustedes y que si algo de lo que hemos vivido les sirve como un impulso y una motivación para decir, se puede, lo vamos a lograr, juntos lo vamos a hacer posible, pues en buena hora y agradecerle, don César, tan gentil invitación. Allá en Costa Rica se usa mucho el don. ¿Sí? ¿El qué, perdón? El don César. Sí, don César. A mí me hace sentir viejito con ese don. Pero vamos a decirle Cesarito. Aquí usamos también el don, doña Diana, la señora María, etcétera. Pero no, vamos de César, queda mejor ese don, me hace sentir como ya el abuelo que soy. Diana, buenas noches. Hola César, muy buenas noches Yolanda. Me siento de verdad muy honrada de estar esta noche nuevamente contigo y en compañía de una mujer tan extraordinaria como es Yolanda, ya que tuve la oportunidad de poder conocer algo de su vida. Pienso lo mismo que ella. Las experiencias vividas realmente aprendí a tomarlas como algo extraordinario en mi vida, que me hicieron darme cuenta de lo maravilloso que puede ser un ser humano cuando aprende a asumir circunstancias difíciles que le dan crecimiento, que lo hacen a uno madurar, llenarse de sabiduría.
y querer buscar otro rumbo, querer abrirse en su mente y en su vida a oportunidades increíbles. Y a través de este programa, qué bueno que podamos contarle a la gente que sí se puede, que podemos transformar nuestras vidas cuando nosotros así lo deseemos y que podemos lograr ser y hacer lo que nosotros nos propongamos. En, en pocos minutos, como para poner en contexto a las personas, algunas que ya las vieron porque ya reconocieron sus conversatorios en meses pasados, pero hay muchas otras que no han escuchado parte de sus historias. Si pudiéramos resumir ese ayer, ese pasado para ti, Yolanda, ¿qué pudieras decir de tu pasado? Bueno, toda una historia de vida y realmente una película. Tuve mi hijo mayor sumamente joven. Bueno, acaba de cumplir 50 años. Y resulta que fue una época muy difícil porque el hogar de mis padres era un hogar de alcohólicos. Y literalmente, pues yo fui vendida como al buen postor para que siguiera en el mundo del alcoholismo. Posteriormente me casé de un matrimonio del que nació un hijo y eso fue realmente catastrófico porque era repetir la misma historia, un hombre agresor, un hombre alcohólico. Y bueno, el matrimonio no duró como mucho tiempo, apenas duró como 2 años. Pasó mucho tiempo y conocí a una persona en la cual yo consideré que podía ser alguien que iba a ser una persona digna de confianza para poder salir adelante. Pero cuando vivimos un círculo de violencia y ese no se rompe, normalmente volvemos a tropezar con una piedra cada vez más grande por muchísimo más tiempo, con situaciones muchísimo más difíciles. Y eso fue lo que a mí me sucedió. Él era un hombre capaz, brillante, con un gran léxico y poco a poco fue dorando alrededor de mi vida un cerco que no me permitía ver más allá de nuestras narices. Producto de esta relación nacieron 5 hijos, pero la situación fue tan grave porque era una persona tan extraordinariamente agresora que varias veces intentó matarnos como familia, intentó suicidarnos. Los castigos a los hijos eran terribles, como ponerles electricidad, como inyectarles alcohol, como castigarlos de una manera realmente espantosa. Viví un verdadero infierno porque ambos trabajábamos, o bueno, yo era la que más trabajaba en el área de las terapias alternativas de salud y se dio un hecho que no lo narré en el conversatorio anterior, que marcó literalmente mi vida y fue el hecho de que él decía que traía al país un producto que era natural, estoy hablando de hace 30 años, y resulta que el producto no era natural, él lo elaboraba con productos veterinarios y lo llegaba a vender a la casa, a nuestra casa, como un producto natural. Esto hizo que algunos niños sufrieran el síndrome de Cushing. Yo fui acusada penalmente. En esa acusación se perdió absolutamente todos los bienes que habían. Quedé con las cuentas del banco en 200 colones, que es nuestra moneda costarricense, con un juicio en mi contra donde habían 37 acusaciones. Me acusaba el colegio de médicos, me acusaba el colegio de farmacéuticos y fue una verdadera catástrofe. Pero ahí es donde uno comienza a darse cuenta de que si confiamos en Dios, podemos realmente salir adelante. Y eso fue lo que aconteció en mi vida. Para los que creemos en Jesucristo como autor y consumador de la fe y de la vida, fue para mí realmente un banderazo de salida porque yo acababa de comprar esta casa en la que estamos en este momento, que es la casa de todos ustedes. Pero resulta
que precisamente la casa tenía una hipoteca y yo no podía trabajar. Vean qué difícil. En ese momento aparece un abogado que dice que se va a hacer cargo de mi causa y no había posibilidad humana. Es que hay cosas que son interesantes en la vida. Cuando usted tiene cosas que son difíciles, por difíciles que sea, pero hay una salida humana, usted dice, bueno, lo puedo lograr, lo voy a lograr, lo voy a realizar, porque esa salida está ahí al frente. En mi caso no había salida. Yo tenía un juicio con 37 causas, donde la acusación, pues tema tal vez en otro momento, y no había posibilidad, o sea, iba al juicio, se pedían cualquier cantidad de años de cárcel y todo lo demás. Yo cumplo años, para que lo sepan, un 9 de febrero. El juicio era un 16 de febrero. Hay una parte política de la que después vamos a conversar, quizá en otra oportunidad. Y entonces yo decía, ahora sí, como regalo de cumpleaños, literalmente voy a ir a dar a la cárcel. Pero cuando llegamos al juicio, curiosamente, en diciembre del año anterior, entró en vigencia en Costa Rica algo que se llamaban las reformas al Código de Procesos Penales. Esa reforma contempla una figura jurídica que se llama conciliación. O sea, la persona va a juicio, se concilian las partes, se hace una o se pone una pena que va a depender de la causa penal que se lleva, pero en mi caso, conmigo, se estrenaron las reformas al Código de Procesos Penales que contemplaba esto de la conciliación, al punto de que la jueza no sabía cómo aplicar esa reforma que acababa de ser aplicada apenas 2 meses antes. O sea, había sido promulgada mientras esto iba al diario oficial, que es de la Gaceta, mientras se incrementaba o se ponía en implementación en nuestros tribunales, que en Costa Rica empiezan en febrero, porque en el mes de enero están de vacaciones. Literalmente era haber visto la mano de Dios. Y yo salí de ese juicio totalmente libre, libre. Y no solo libre, me pusieron una pena que era la pena compensatoria de 3 años que yo tenía que ir a firmar cada mes. Pero fue tanto el escándalo que se hizo que me persiguió la prensa, que era en ese momento algo realmente terrible. Y yo estaba en ese momento con 5 hijos, porque 2 estaban con mi mamá, sin poder trabajar, con las cuentas del banco en 200 colones, con lo que la gente llama reputación, literalmente 3 grados bajo perro, o sea, en el suelo, sin poder trabajar y con una autoestima realmente destruida. Pero aún así empecé a recoger las partes porque había que salir adelante. Es que la vida a veces nos marca aún hasta aquí. Usted o se reinventa, redirecciona, avanza y triunfa, o colapsa. Y yo opté por la primera. Duré 9 años cosiendo ajeno, aprendí a coser ajeno, y entonces duré 9 años cosiendo ajeno, y yo criaba a los chiquillos en un cajón que tenía a la par de la máquina de coser, y algunos se aprendieron incluso la gran miseria humana escuchando poemas, mientras yo con una grabadora los entretenía y cosía. Y eso fue dándole forma, como uno de los poemas que escribí, que se llama Como barro, sí, como barro en la mesa del alfarero, empezó Dios a formar esa vasija a la que sigue puliendo todos los días, hasta llegar a temas interesantísimos, porque años después, esta persona cae con una enfermedad que se llamaba una afasia, que es una paralización completa del cuerpo. Y aún así, y estando yo colaborando con un canal cristiano, esa voz de Dios en algún momento me dijo, vas a irle a pedir perdón a fulano de tal. Y eso fue como intentar tragarme yo un gato chúcaro para atrás. O sea, ¿cómo? Si yo era la que tenía aquel dolor, aquella angustia, aquellas raíces de amargura, me va a pedir a mí que yo vaya a pedir perdón
Pero como dice un amigo mío, donde manda capitán a remar, y ahí fui. Y a encontrarme a aquella persona que había sido literalmente un monstruo, una persona muy equivocada, porque la línea que divide el bien y el mal es muy tenue, y él se equivocó. Y verlo totalmente destruido, porque él había jurado, porque eso pasa muchas veces en las relaciones, que la persona no corta el ombligo o el cordón umbilical de la pareja, sino que lo quiere también con los hijos y quiere el paquete completo. Y él me juró que no se iba a quedar nada, ni en los cielos, ni en los infiernos, que no se moviera hasta destruirme. Y eso fue para mí un reto, un reto. Al final de la jornada, pues yo fui obediente, fui a pedir perdón y ver a aquel hombre que no podía hablar, llorar, llorar y llorar y solo gemir, porque de su boca solo salía un gemido, solo hacía de su desesperación de intentar hablar, pues para mí fue realmente un caos. Duró mucho las heridas en sanar, pero ahora recuerdo eso con gratitud, porque todo lo que pasó me ha permitido ser una persona no que ha encontrado la verdad absoluta ni que se ha perfeccionado, sino que se ha convertido en un barro con la capacidad de ser moldeada todos los días y a todas horas, no por lo que me guste, sino por lo que necesito. Y eso es parte de la vida, lo que hoy me tiene acá, con 7 hijos, 22 nietos y 2 3/4 bisnietos. ¿Esta persona a la que te refieres vive todavía? No, él falleció, ya falleció hace más o menos 15 años. Murió en una situación física terrible, muy, muy terrible, porque literalmente se hizo como una gárgola. Y yo sí pienso que, bueno, el destino nos alcanza en algún momento de la vida y Dios no castiga con vara ni azote, sino que nosotros vamos siendo el fruto de nuestros actos. Y cuando logré comprender que a su vez que él había sido víctima, también era victimario y viceversa, entonces es más fácil lograr el proceso del perdón que no del olvido. Hay 2 cosas que es importante que yo quiero que la gente le quede muy claro. A veces necesitamos sanar y el perdón es parte de esa sanidad. Y a veces decimos, no, es que yo no puedo sanar porque yo no puedo volver con esa persona o volver a esa situación. No, no tiene nada que ver con eso. Simplemente yo perdono para liberarme de, para excluirme de, para poder sanar yo, para salir adelante y que aquello que alguna vez fue una herida profunda y fuerte, sea simplemente un rasguñito, un recuerdo al que toco, al que veo, al que acaricio, pero que ya no duele. Diana, vamos un poquito a tu historia. Si la pudiéramos resumir, ¿cómo fue un poco de ese pasado? Bueno, eh, esa vez la escribí como algo que me salió del corazón y fue creo que hasta bastante corta, pero vamos a recordar algo de lo que escribí. Tuve una niñez bastante hermosa, un padre extraordinario, una mamá un poco descuidada con nosotros, se enamoró de otra persona y cuando tenía yo 8 años fue el caos, porque fue un poco complicada la vida después de que mi mamá decide abandonar a mi papá en ausencia. Como lo contaba, entre las castañuelas, el ballet, la danza española, el canto, la academia, hasta cuando mi mamá se enamora de otra persona y decide que no quiere estar más con mi papá y sencillamente contratan un vehículo a la madrugada, eh, meten todo el trasteo y nos llevan a vivir en esa época era un pueblito chía, y estuvimos un año escondidos de mi papá, un año en que nos tocó muy duro. Yo tenía escasamente, creo que 7 años y mi hermano mayor tenía casi 9 años. Y para poder subsistir después de vivir en la opulencia, teníamos que vender las cosas que mi papá compraba para la casa, que eran cosas muy lindas y finas. Estuvimos
ese año sin estudio, hasta que él contrata a un detective y nos encuentra. Y viene, nos rescata y desde ahí empezó, digamos, una vida un poco diferente porque ya no era en el hogar, sino internos. Estuve interna varios años y mis hermanos también, y ya después me fui a vivir, nos fuimos a vivir con mi papá, dos de mis hermanos y yo, mi otra hermana se quedó viviendo con mi mamá. Tuve un padre extraordinario, nunca me faltó nada, gracias a Dios, y siempre me decía, el día que se le ocurra casarse, hágalo con un hombre que la lleve a vivir a la casa propia, que sea un profesional, así la maltrate o le pegue, porque es mejor vivir con alguien que te dé las cosas que necesitan y no con alguien que no te dé nada, pero que también te pegue. Y era un hombre, mi papá, muy culto, profesional, y se equivocó en eso. Y así pasó. Me casé muy joven, me casé a los 17 años, eh, con un hombre que era de buena familia, que me llevó a vivir a una casa propia, un tacaño terrible, pero me pegaba todos los días, era un alcohólico también el hombre, mi papá sí, gracias a Dios, no, nunca sufrió de esos problemas. Y jamás le conté a nadie, sufrí durante 9 años, prácticamente que llegara un hombre embriagado, borracho todo el tiempo, le gustaba mucho la prostitución y tener que acceder obligada también a tener con él relaciones sexuales, eso no lo había contado. Y bueno, muchas veces intenté suicidarme. Tuve 2 intentos de suicidio bastante delicados. En uno estuve aproximadamente 1 semana y media recluida en el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos. No recuerdo nada de esos momentos hasta cuando ya regresé a mi casa. Después intenté suicidarme nuevamente. Eh, Cuando mi hija, la segunda niña, todavía no había nacido. Al quedar en el embarazo de ella, para mí fue una situación muy dura porque yo no quería ya ese hombre que me maltrataba todo el tiempo. Nace mi hija y a los 2 años y medio de haber nacido ella, decidí que no podía continuar con esa vida. A escondidas vendía ropa y fue haciendo un ahorro. Como él viajaba mucho porque era representante de una multinacional y viajaba, él era el que manejaba toda Latinoamérica con esa empresa y viajaba bastante a los Estados Unidos de donde era la empresa, entonces aproveché para estudiar, aproveché para trabajar con mi mercancía y me hice un buen capital y con eso me propuse que por lo menos durante 3 años no iba a necesitar dinero, pero tuve la ventaja de que a los 2 días de haberme ido de mi casa muy bonita a una casa pequeñita que no había ni siquiera, eh, no había gas ni había, yo tenía una estufa eléctrica y me tocaba bañarme con agua helada en Bogotá, le tenía pánico al agua helada y empecé a trabajar y así mi vida empezó a tomar otro rumbo, me empecé a dar cuenta de que yo era capaz de muchas cosas. Me fui inclusive primero como secretaria de una empresa de transporte, después me dejaron administrando la misma empresa, después pasé a ser gerente de otra empresa. A los 2 años y medio de haberme separado conocí la persona más maravillosa y más extraordinaria que Dios me hubiera podido regalar como esposo. Fueron los 16 años más lindos que pude haber vivido con un hombre increíblemente maravilloso, un hombre que hace 17 años murió y todavía lo amo con todo mi corazón y lo seguiré amando hasta el día que muera y que tenga la oportunidad de volverme a reunir con él. Se levantó un día bien, a las 7 de la mañana le dio un infarto, tenía 53 años. A las 10 de la mañana le dio un paro cardiorrespiratorio, reanimación 25 minutos, reaccionó, UCI, a las 6 de la tarde le volvió a dar otro paro cardiorrespiratorio, 40 minutos de reanimación y no respondió y fue declarado muerto. Tuvimos con él un hijo extraordinario, se llama Giovanni, es el menor, tiene 32 años mi bebé. Y vuelve y empieza otro suplicio. La verdad, pensaba que no era capaz de
de sobrevivir, de subsistir sin esa parte de mí que se había convertido en algo vital. Se acostumbra uno mucho a depender emocionalmente y piensa uno que sin esa otra parte no merece uno vivir. Pensé también en quitarme la vida. Tenía todo listo para hacerlo. Cuando mi hijo, él estaba en 10º, tenía 15 años cuando murió mi esposo, y llegó del colegio y me abrazó y me dijo, mamita, nunca la voy a abandonar. Así como mi papá cuidó a mi abuelita, la voy a cuidar a mi mamá. Y me desarmó totalmente y ese día me di cuenta que tenía que seguir adelante y tenía que seguir luchando por mi hijo. Sin embargo, me dejé llevar mucho de la tristeza. En esa época tenía una empresa, quebré, dejé todo abandonado. Fueron 3 años de mucho dolor hasta que me pasó lo que a ti, Yolanda. Me di cuenta que había algo más dentro de mí que no conocía y empecé a conocer quién era realmente Diana en su parte espiritual. Conocí de Dios, aprendí a conocer también del gran maestro de maestros Jesús y mi vida cambió totalmente. Ha sido un proceso porque transformar algo que tú has vivido tan arraigado, que se ha convertido más en un estado del ser de tristeza, de negatividad, de pensar que ya no es uno capaz de hacer las cosas, de que piensa que todo el mundo está contra uno y que seguramente no va a poder uno contra el mundo. No ha sido un proceso fácil. Vivía en una casa muy linda y me tocó venderla para poder sacar a mis 3 hijos ya adelante. Claro que ya 2 estaban en Bogotá en la universidad, pero todo eso me ha enseñado a ser, como le puso César a lo que escribí, una mujer valiente, una mujer que se dio cuenta que a pesar de todas las cosas que inclusive no he contado y por las cuales he pasado, de tantos suplicios, eh, soy capaz de tantas cosas que quiero contarle al mundo que sí se puede, que cuando volvemos a nuestras raíces, cuando descubrimos quiénes somos, cuando nos damos cuenta lo que tenemos de potencial dentro de nosotros y que lo tuvimos tan escondido, que nos hemos dado cuenta solamente de nuestro mundo externo, sin poder ver nuestro mundo interno, que es donde está el potencial, sin mantener con nuestra conciencia aquí, en el ahora, que es la que nos permite estar atentos a todo para poder lograr lo que nosotros queremos, es ahí cuando me di cuenta quién era realmente yo. Ahora sí sé quién soy yo. Maravilloso estas dos historias. Quiero contarles que creo mucho en la sincronicidad, en la causalidad. Y hoy precisamente, pues me llegan muchos escritos por WhatsApp, mensajes de voz, y alguien, obvio, pues no tengo la autorización ni lo voy a hacer público lo que tengo acá, pero sí les quiero contar que hoy me escribió una persona desde Venezuela, desde Valencia, Venezuela, contándome cómo el agresor, esta persona con un ego así de grande, termina de una forma muy cruel y dolorosa su vida, enfermo y mal. Y a mí, escuchando ahora lo que ustedes contaban y lo que leo permanentemente, soy un convencido que aquí las cosas no se quedan sueltas. Hay una justicia divina que se encarga de poner a cada uno en su sitio. Yo creo profundamente en eso. Y de ahí que me inquieta los que dudan de eso, no duden, porque se aplica y esa ley de siembra y cosecha para algunos funciona.
Y creo entonces que hay personas que padecen la historia y hay otras que escriben la historia. Y yo creo que ustedes están escribiendo la historia y una nueva historia. Y esa es la pregunta que quiero hacerles ahora. Yolanda, ¿cómo ha sido esto de escribir una nueva historia? Bueno, una nueva historia la escribimos todos los días. No es cosa simplemente de escribir algo hoy y dejarlo por ahí. Ya después, cuando las aguas fueron volviendo a su nivel, Dios me permitió hacer cosas realmente extraordinarias. Por ejemplo, fui la primera mujer para aspirar a una candidatura presidencial en el país y posteriormente después encabezar una papeleta también con aspiraciones presidenciales en donde éramos 3 mujeres. Eso rompió mucho lo que era el mito de la mujer en el campo político, que para mí la política es el arte y el don de servir. Y la politiquería es el arte de vivir de los demás, que son 2 cosas totalmente diferentes. Después de eso, retomé de nuevo mi trabajo con todo lo que eran las terapias complementarias de salud. Poco a poco volví otra vez a recuperar esa autoestima. Siempre he estado muy activa en montones de cosas. Trabajaba, estudiaba, veía la casa, como que he tenido mucha energía para llevar varias cositas a la vez. Empecé un programa muy interesante con una compañía a nivel mundial y hoy por hoy estamos desarrollando pues mucha oportunidad para que las personas, para que las familias incluso tengan sus propios emprendedurismos. Y luego el año pasado le entramos al área de la literatura. Había guardado por ahí mucha poesía que había ido guardando a lo largo del tiempo y llegó una amiga que es la fundadora de la Academia de Literatura Mundial, que se llama Alondra Gutiérrez Vargas. Por ahí pueden buscarla, canta como Los Ángeles y es espectacular. Y con ella formamos esta academia y nos dedicamos entonces de lleno a lo que es la publicidad y a lo que es escribir en términos literarios. El año pasado, inclusive, con la Unión Hispano-Mundial de Escritores, gané el premio a la excelencia literaria con un reconocimiento en lo que es en Costa Rica la Asamblea Legislativa. Y hemos seguido trabajando. Le comentaba a don César que esta semana empecé de nuevo a retomar, ya un poco más en calma, el escribir otro libro. Sigo dando clases, que es una de las cosas que más me gusta hacer en el campo de la medicina natural, todo lo que sean tratamientos con plantas medicinales. Y llevo ya 7 años de ser voluntaria en uno de los hospitales clase A en nuestro país, que es el Hospital Calderón Guardia, en donde me ha correspondido el gusto de dar charlas al personal hospitalario, como para que tengan un poquito más la amplitud de que sí hay otras cosas, de que este cuerpo no es solo carne y hueso, de que vamos muchísimo más allá de eso, que las enfermedades muchas veces se somatizan para poder lanzar un SOS de ayuda de cosas que se van guardando. Y literalmente dedicarme a reconstruir una parte importante de mi vida, que es mi relación conmigo, aprendiendo que yo vivo conmigo, convivo con los demás y dándome cuenta de que a estas alturas del partido puedo darme grandísimos lujos y uno de esos es envejecer con dignidad. Me metí a estudiar en una academia para asistente de paciente del adulto mayor y los chicos me decían, madre, pero vos no te vas a dedicar a eso. Le digo, no, es que voy a aprenderlo para mí, porque yo trato de ser una adulta responsable. Ya llegué a la ciudadanía de oro, entonces déjeme ver, sí, aquí la tengo. Esta es mi cédula de identidad y resulta que con esta cédula puedo viajar en autobús de manera gratuita. Entonces, ahorita porque está el tema de la pandemia y todo lo demás, pues no viajo como mucho en bus, o no viajo. Pero espérese que esto pase, porque yo le digo a las mujeres y a los hombres que se enredan en 4 paredes.
La casa envejece, embrutece y nadie lo agradece. Entonces, chicos, la vida se nos va así en un chasquear de los dedos y tenemos mucho que aprender. Ahora aprendiendo tecnología. No tienen ustedes cómo me he reído de ver todas las cosas que ignoro y de las que puedo ir aprendiendo. Así es que eso es parte de lo que estoy haciendo ahora. Estoy empezando a estar tranquila, a estar en calma y relativamente feliz, porque la felicidad es un estado de conciencia que voy construyendo todos los días. Me doy el lujo de deshacerme de lo que no me gusta y de decir a los cuatro vientos lo que no me gusta a la gente, que solamente le queda dos caminos. Si le gustó, qué maravilla. Y si no le gustó, yo le digo, agréguele un poquito de azúcar para que le sepa mejor. Entonces ya tengo la libertad de ser yo. ¿Qué les parece? Eso me Extraordinario. dice que hay mucha gente esperando que las oportunidades lleguen y yo escucho que hay que salir a buscarlas. Es- Es lo que me llevo de lo que acabo de escuchar, Yolanda. Diana, ¿cómo escribes esa nueva historia? Bueno, esa nueva historia, escuchando a Yolanda, o sea, primero me deleito escuchándote, Yolanda, extraordinaria mujer. Eh, Después de pasar uno por tantas circunstancias, tiene que llegar un momento en la vida en que uno tiene que sacudirse como ese polvo ya y darse cuenta de que puede llegar a ser realmente lo que uno quiere. Hace aproximadamente unos 6, casi 7 años, conocí del coaching. Quedé enamorada en un taller que me invitaron, que lo hice varios días, y decidí que iba a estudiar para ser coach, porque pensé que si aprendí tanto de eso, a descubrir lo que verdaderamente era yo y a quitar toda esa cantidad de temores, de inseguridades, de que es que yo no puedo, que es que hay personas que son mejores que yo, que es que yo no me puedo igualar, porque era una mujer muy, pero muy temerosa en todos los aspectos. Me di cuenta que todo eso era solamente causado por mi mente, que todo lo que me había ocurrido realmente la culpable fui yo misma, que pude haber parado muchas cosas, que no lo hice porque no dije alto. Pero cuando me doy cuenta que lo que está diciendo ahorita Yolanda es cierto, ahorita digo no, sí es no, y sí, sí es sí. Y si no les gusta ese no, me da pena, pero no voy a cambiar mi posición, porque es que ya aprendí que soy autónoma de mi propia vida, de mis propias decisiones, de mis propias actuaciones, y que tengo que responder por eso por mí misma. Aprendí que si cambio lo que tengo aquí, cambia mi mundo externo. Eso me enseñó a tener el dominio de mis pensamientos y a transformar mis relaciones hasta con mis hijos, porque siempre fui muy autoritaria. Ahora tengo una relación con mis hijos, mis nietos y con las personas extraordinaria. Aprendí que puedo establecer el estado del ser que yo quiera, y ese estado es un estado de felicidad absoluta. Todos los días me levanto sonriente, y mi hijo me dice, mamá, no se cansa de reírse, me ha hecho más arruguitas aquí, pero no me importa porque soy feliz. Y quiero, el propósito que descubrí es que tengo que, todo esto que he vivido, que he aprendido, que he descubierto, tengo que transmitirlo a los demás, tengo que enseñarles a los demás que sí se puede, que tenemos que cambiar todo lo que tenemos acá y acá dentro de nuestro estado del ser, en nuestras emociones, para poder llegar hasta donde nosotros queramos, porque tenemos un potencial tan maravilloso y extraordinario, estaba guardado y escondido, pero hay que descubrirlo, hay que descubrirse, hay que luchar por los sueños, hay que dejar toda esa negatividad y esos pensamientos que nos abruman, que nos enferman, porque sufrí una gastritis desde los 18 años. Y ahorita llevo ya unos 4 años, yo sufrí de un cáncer de colon, me operaron. Y desde eso decidí, desde el momento en que me enteré que tenía cáncer, que mi cuerpo iba a estar totalmente sano, no he vuelto a tomar medicamentos, no sufro de tensión alta, no sufro de azúcar, no sufro, pero lo único que sufro es de felicidad.
absoluta. Solo sufro de eso, de felicidad absoluta. Disfruto, salgo, comparto. Todo este tiempo que le llamamos de encierro, para mí creo que ha sido una de las etapas más maravillosas de mi vida. He estudiado cantidades, el día se me acababa rápido y yo, Dios mío, se acabó muy pronto. He aprendido tantas cosas y tantas técnicas que estoy ávida del conocimiento porque esto es algo de todos los días. Eso sí, le digo yo a las personas. Transformar el ser es algo de trabajo de todos los días, de autodisciplina. Es algo y lo primordial, la meditación. Si aprendemos a meditar, aprendemos a tener el control de nuestra mente. Y cuando aprendemos a tener el control de nuestra mente y de nuestras emociones, aprendemos a tener el control de nuestras vidas. Y aprendemos a ser mejores seres humanos. Pero eso toca algo de todos los días. Eso no es que porque ya me siento como bien, ya voy a dejar de hacer las cosas. No, eso es a diario que hay que seguir con la autodisciplina y la rutina y los ejercicios. Me encanta el yoga. Todo el mundo me ha dicho que cómo estoy de bonita en mi cuerpo, que cómo me cuido. Estos días he estado dedicada hace 2 semanas para acá a hacerme tratamiento facial y corporal. Mis hijos se ríen. Mi mamá, ¿qué es lo que está haciendo? Pero es mi vida, es mi dinero y yo con mi dinero y mi vida hago lo que me haga sentir bien. Oye, y hay en el entorno nuestro muchas personas que les molesta que tomemos nuestras propias decisiones y les molesta que no seamos como ellos quieren que seamos. Y creo que no hay que llegar a este momento de la vida para entenderlo. A cualquier edad es muy sano reconocerme legítimo, el legítimo otro, respetar ese legítimo como soy, al tiempo que respeto ese legítimo otro. Y yo creo que lo que ustedes dos acaban de decir, desde mi interpretación, tiene relación con el valorarse. Yo creo que la seguridad aparece cuando me valoro, cuando me doy cuenta el precio que tengo y me doy el permiso de esa autenticidad y de tomar las decisiones que quiera para vivir la vida que yo deseo. Hay muchas personas que están en este momento pasando por momentos difíciles, ya sea por temas de enfermedad, ya sea por situaciones económicas, ya sea por situaciones afectivas, emocionales, por duelos, porque alguien murió, o por duelos por un divorcio, o porque su hijo se fue, qué sé yo, tantas cosas. El mismo tema del COVID, todas esas cosas que están pasando en el mundo. ¿Qué le puedes decir, Yolanda, a esas personas que están pasando por momentos difíciles? Que no son eternos. El año pasado fallecieron 2 hermanos con diferencia de 1 mes y medio uno del otro. Y para mí fue de gran bendición poder despedirlos sin dolor, sin pena y sin angustia, entendiendo que es parte de un proceso de la vida. Y si me permite, don César y Diana, y a todos los amigos que nos sintonizan, quisiera compartirle un poema, porque este poema encierra parte de algo de lo que estamos viviendo. Y yo quisiera que a nivel virtual, Diana me diera su mano para que podamos extender estas manos a hombres y mujeres que están necesitando nada más ese clic de que usted es valioso, de que usted puede, de que hay gente a su alrededor que quiere, de verdad quiere poderle extender su mano. Este poema se llama Sigue volando. ¿Qué estás haciendo ahí, mariposa de colores? Cuando de cerca te vi, supe de tus dolores. Se te quebraron las alas con que volabas al viento y se te fueron las ganas de continuar creciendo. Fueron tan duros los golpes que en tantos años te dieron y las palabras como azotes en pedazos te rompieron. Pero vamos, 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 no te quedes en el suelo. Hay que ser como las águilas, levanta pronto tu vuelo.
y rejuvenece de tus lágrimas. La vida no ha terminado. Toma de muchas las manos. Mujer, libre, ya sin llanto, y seguiremos juntas porque amamos. Yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto, el amor. Pero el amor debe empezar por mí. Nadie da de lo que no tiene. Y una cosa que es importantísimo, usted no está llamado para ser el basurero de nadie. Usted no tiene por qué recibir la basura que otras personas quieren lanzarle a usted. No. Usted nació para ser feliz, no para ser perfecto, que es otra cosa totalmente diferente. Y nació con las posibilidades que están ahí. Es nada más como Eliseo le pedía a Dios en una de sus batallas, que le quitara la venda de sus ojos a su siervo para que pudiera darse cuenta que son más los que están con nosotros que en contra de nosotros. Y entonces quitarnos esas vendas. Yo tomé una decisión en mi vida y fue para nunca más volver a tener una pareja. Fue mi decisión. Yo consideré en su momento no ponerle nunca un padrastro a mis hijos. No creo que sea buena ni mala, equivocada o correcta. Fue la decisión que yo tomé. Y algunas veces me preguntan, pero Yolandita, es que usted no habría hecho su vida. Le digo, ¿cómo? ¿Acaso no estoy totalmente entera? No, pero con un hombre. Y perdón, don César, y con don César a todos los caballeros. Entonces es cuando me vuelvo a ver y hago así, les digo, es que aquí hay demasiada princesa para cualquier plebeyo. Yo siento que ahí es donde nosotros debemos realmente, si usted es hombre, usted es mucho rey para cualquier plebeya. Tenemos que valorarnos, porque si no lo hacemos nosotros, pues ¿quién? Así es que démonos brillo, pongámonos en vitrina, como dice Diana, y a ponernos hermosos, pues cada día de nuestra vida. Yo lo digo de otra forma, eso que acabas de decir, no estás para que te elijan, estás para elegir. Ay, esa me gusta mucho también. Diana, ¿tú qué tienes para decirle a las personas que te están escuchando, que las están escuchando y quizás están buscando esa respuesta a tantas preguntas y a lo que les pueda estar ocurriendo en sus vidas en este momento? Bueno, yo les diría que es bueno hacer un alto y sentarse a reflexionar, sentarse a ver en qué realmente soy yo el que he fallado, qué es lo que estoy haciendo de mi vida para tener esas consecuencias. Entrar a descubrirse, entrar a amarse. El amor es la base de todo, como lo dice Yolanda. Yo aprendí a amarme cuando aprendí a descubrir quién soy realmente y descubrí que soy un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, llena de talentos, de dones, llena de cosas extraordinarias. Cuando aprendí que yo soy parte integral de todo esto que es el universo y que nosotros estamos unidos de una forma especial a él, y cuando nosotros nos desunimos, hacemos una división de lo que es esta creación perfecta y nos vamos por el lado que queremos, es cuando empezamos a sufrir las consecuencias. Estar unidos no quiere decir, o tener la unidad perfecta, que vamos a dejar de vivir situaciones difíciles. Sencillamente nos ayuda a que podamos estar conscientes de las cosas que ocurren día a día, de sentarnos a analizar por qué la situación y corregirla inmediatamente, de darnos cuenta que las situaciones, porque no me gusta hablar de problemas, sino de situaciones, nos ayudan a crecer como seres humanos. Eso nos ayuda a desarrollar la creatividad, y al desarrollar la creatividad nos convertimos en unos seres increíbles porque podemos crear cosas maravillosas, empresas, salen ideas, desde que podamos nosotros estar en esa unidad perfecta, le llueven a uno las ideas para nuevas cosas, oportunidades. Es más, no tenemos que esforzarnos tanto para lograr lo que queremos, pero para lograr lo que queremos tenemos que tener claridad de qué queremos, sentarnos a escribirlo,
soñar despiertos, el que sueña despierto sintiendo la emoción, logra obtener lo que se propone. Y las cosas fluyen y fluyen. Así como decías tú la otra noche que estuvimos hablando, César, el universo se confabula para unir y traer a nosotros, unirnos a nosotros como estamos hoy, con personas extraordinarias que también han pasado por situaciones similares, pero que tienen una mente abierta. Tenemos que darnos cuenta que en este momento de la creación del mundo, nosotros estamos despertando de eso donde nos tenían en un sometimiento, porque hemos vivido sometidos por el mismo hombre. Tenemos que despertar, tenemos que saber que no tenemos por qué estar sometidos a otro hombre. Tenemos antes que ayudar a transmitirle a la gente que podemos hacer tantas cosas, que vivimos en unos países increíblemente maravillosos, en unos países ricos, y que la riqueza está en el universo y es suficiente para todos. No tenemos por qué vivir unos ricos y otros pobres y otros bien fregados. Tenemos que aprender a que nosotros somos unos seres creados de una forma tan increíblemente maravillosa que podemos vivir como nosotros queramos en opulencia, vivir como todos deseemos, darle el mejor estudio a nuestros hijos, la mejor vida para nosotros, tener para compartir, para dar, para ayudar. Pienso que llegó la hora de decir alto, analizarnos y empezar una vida totalmente diferente, una vida que les espera llena de grandes oportunidades, pero para eso hay que hacer procesos de transformación, porque si no los hacemos y no los vivimos, vamos a seguir sumidos en lo que no somos. Y con impedimentos para continuar hacia donde debemos llegar a lograr. Quisiera tener muchos minutos, mucho tiempo, pero esto que hemos hecho ahora da pie para muchos conversatorios más. Estoy seguro que lo vamos a hacer y con otros invitados y con otras invitadas. Pero yo quisiera cerrar esta noche con algo, se me acaba de ocurrir. Ustedes mencionaron al Maestro Jesús. Y yo tengo aquí un libro, estaba mirando mi biblioteca y hablaste de la parte emocional, hablaste de la emoción, Diana, ahora. Yo tengo un libro que hace rato lo vengo observando acá, que en su momento me sirvió mucho. Y hay libros que son clásicos que uno guarda. Yo estoy regalando libros, les cuento. Yo ya no guardo libros, yo guardo clásicos, porque creo que un libro que ya se leyó, para que esté vivo, hay que dárselo a otro para que lo lea. Entonces, un libro guardado en una biblioteca no tiene sentido, es un libro muerto. Y creo que una manera de darle vida a los libros es, si ya lo leí, se lo paso a otro. Pero guardo unos clásicos, ¿no? A veces aquí a mi casa vienen personas y yo les digo, mira, escoge un libro, el que quieras y el que quieras. Pero hay otros que los guardo por alguna razón. Y este es uno de los libros que guardo y se llama El Maestro de la Emoción. Análisis de la inteligencia de Cristo. Entonces, voy a pedirles que, primero tú, Yolanda, dame un número de página entre la página 18 17. y entre la 18 y la 255. Ah, bueno, así sí. Mi edad, 37. Bueno, 37. Entonces, quiero mirar en la página 37 qué hay por aquí. En la página 37. Este libro lo tengo hace muchos años. Este libro es del año 2005. Junio 12 del 2005. Página 37, dice así. Voy a leer solamente un parrafito.
Una de las características fundamentales de Cristo era transformar a sus seguidores en personas activas, dinámicas y que supiesen expresar sus sentimientos y pensamientos. No quería un grupo de personas pasivas, tímidas y que anulasen sus personalidades. A cada momento instigaba la inteligencia de ellos y procuraba liberarlos de su cárcel intelectual. Los textos de sus biografías son claros. Enseñaba preguntando, instigando la inteligencia y tratando de romper toda timidez y toda distancia con él. Ni siquiera le gustaba ser exaltado, aunque fuese reconocido como el Hijo de Dios. Cruzaba su historia con la de ellos y los tomaba como sus amados amigos. Diana, regálame un número de página entre la 18 y la 256. 200. Página 200. Página 200. Aquí está. Dice: para nosotros que investigamos la inteligencia y el funcionamiento de la mente, no existe la fama. Es un artificio social. Nadie está por encima de los demás ni es más importante que ellos. Es interesante notar que el maestro de Nazaret pensaba exactamente de ese modo. Tanto las personas famosas como aquellas que están en el anonimato poseen el estatus de ser humano. Por lo tanto, son dignas del mismo respeto, pues poseen los mismos fenómenos inconscientes que leen la memoria y construyen la cadena de pensamientos, la conciencia y la totalidad de la inteligencia. Ya lo anoté. Ya lo noté también. Se llama el maestro de la emoción, Augusto Jorge Curi. Es el autor de este libro. Yo lo tengo desde el año 2005. Son varios tomos de este libro. Pero bueno, quiero agradecerles haber estado con nosotros esta noche. Grabamos este espacio de noche. En mi caso hay una luna bella, hermosísima afuera. Y de verdad que para mí, teníamos otra invitada, lamentablemente por cuestiones técnicas no se pudo. Teníamos a Marisela Juárez en México, pero tuvimos algún problema técnico. Ya tendremos otra oportunidad para estar con Marisela. Pero ustedes dos, Yolanda, Diana, gracias. Creo que ustedes hacen parte de esas mujeres valientes, esas mujeres desafiantes que por donde caminan dejan huella. Y para mí es muy grato personas como ustedes que pasen por este canal cuyo propósito es sembrar, transformar, cuestionar, indagar, y que cada una de las personas que esta noche o en el momento que observen este video se lleve lo mejor, escoja lo mejor, exprima lo mejor de cada una de las palabras que ustedes nos compartieron. Muchas gracias, buen coaching, y ojalá cada uno de los que nos escuchó esta noche se dé la oportunidad de escribir una nueva historia en sus vidas. Muchas gracias. César, a ti muchas gracias, y a Yolanda, vuelvo y lo digo, es un honor para mí que me invitaras a compartir con una mujer tan extraordinaria como Yolanda, y contigo, maestro, del cual todos los días escucho tu canal y aprendo nuevas cosas. Y los invito a que sigan el canal de César, porque es un deleite poder uno escucharlo y aprender de las vivencias, de todo lo que él cuenta y de todo lo que
la gente escribe y transmite para poder transformar sus vidas. Muchísimas gracias, César, de verdad, desde lo profundo de mi corazón, por esta oportunidad para poder llegar a miles de personas. Voy a retomar una frase de Diana, con la que he tenido el gran gusto y que yo espero que después de esta charla sigamos conversando. Ella habla de que deben ser continuos los procesos de transformación. Me parece que con esa frase debemos sellar el conversatorio. Nada es automático. No es posible que usted pueda creer que porque ya usted hoy quiere hacer un cambio en su vida, esto se va a dar automático, instantáneo, como un fresco o una sopa de estas instantáneas. Lleva un proceso. Y los procesos son muy dolorosos porque tienen que trabajar con nuestros sentimientos: vanidad, orgullo, soberbia, enojo, ira, falta de perdón, rencor. Con todo eso va a ir trabajando esos procesos de transformación. Y para eso estamos, para compartir con ustedes. César, de verdad, muchísimas gracias. Y yo siempre dispuesta, porque es un privilegio y un honor compartir con gente tan maravillosa en tantas partes del mundo. Gracias por eso.